Bueno, estamos iniciando la grabación del práctico de la unidad de Pierre Bourdieu y vamos a ver ahora el video documental de La Hora del Lobo que narra los hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2013. ¿Ven bien? Sí, se ve bien, profe. Si lo, si lo puede poner en pantalla completa, mejor porque se ve medio chiquito. Bien. Vos me mandaste lo que publicaste en Facebook Sí. esa noche. ¿Me lo podrías leer? No, No. no, la verdad que no, no, porque después que te lo mandaste me arrepentí, o sea, me parece medio cursi, fue una cuestión del momento también. Eh, ¿Lo puedo leer yo? sí, sí. Anoche fue la primera vez en mi vida que sentí que me iban a matar. Encerrado tras las persianas del negocio sin poder ver lo que pasaba afuera y con la tele como única conexión con el exterior, comencé a sentir pánico. Me llegaban los datos. Están robando a 3 cuadras de tu local, a 2, a 1:30, y me harté de esperar el final. Me cansé de esperar a la horda. Me cansé de sentir miedo. El cuerpo puede tolerar esa sensación solo un tiempo definido. Después de eso, se transforma en otra cosa. Estaba acorralada, sin escapatoria, sabiendo que si entraban, era el fin. Y con esa angustia de me van a matar todavía palpitándome en el pecho, decidí dejar de esperar a que vinieran y salí a buscarlo yo. Mirá, boluda, mirá, 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 mirá. Mirá la cantidad que son. No lo puedo creer. Wow, esta es tierra de nadie. Ahí están choreando estos hijos de mil puta una peluquería, negros de mierda. En un Audi está choreando el hijo de mil puta. En un Audi está choreando. Se está choreando en un Audi. Ay, Julio, ojalá lo mate, la puta madre. ¡Hacelo bosta! ¡Cae la pala! ¡Salí de acá, negro choro! Ay, que matan, Julio. ¡Salgan, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Che! ¡Vamos! ¡Buena, vecino! ¿Listo? Yo miré, me asomé desde el balcón por la calle Independencia y ahí vi que estaban los vecinos, estudiantes en su mayoría y gente de los locales que estaba tirando cosas a los que pasaban en moto. En un primer momento yo me acerqué para ver qué pasaba. No sabía qué era, en realidad. Yo escuchaba motos y escuchaba ruidos y escuchaba tiren, tiren. ¿Y qué hacías en la calle? Estaba con los vecinos, esperando que pase a alguien que quisiera robar. ¿Y qué hacías cuando pasaba alguien? Estaba ahí para hacer un tumulto, para que no roben, porque fuese la situación. Muchos se quieren ir y les decían que se queden solamente para que vean gente. Porque si son, ¿qué sé yo? Si son 10, 12, no,
te roban igual. Porque es invasivo. Que es así en tu barrio y de repente no hay leyes. El lejano oeste te viene a saquear. Nos empezamos a acordar de esta noticia, del acuartelamiento, de que no había policía, de que era libre para todos los chorros. Y nos acuartelamos nosotros también en el edificio, como que nos resguardamos, nos dijimos, chicos, nos quedemos todos acá, nadie se vaya a su casa, porque en cualquier momento va a pasar un motochorro, porque pasa. Como que estaba muy seguro que no iba a vivir para ver el otro día, digamos. Y cuando te sentís así, yo creo que tardas muy poco en convertirte en la peor versión de vos mismo, digamos, porque vos ya estás pensando en cuánto vas a matar vos antes de que te maten. Y si vamos a uno del auto, vemos si hay 2 o 3 que se están queriendo meter en el negocio de algún vecino, y si son pocos y los podemos sacar, los sacamos. Me sentí aliviado porque tenía que salir del negocio, y me sentí aliviado porque me convertí en actor de algo, digamos. En lugar de quedarme esperando que alguien me ayude, salís vos a ayudar a alguien más. No para adentro. Era toda una guerra y ahí nos dimos cuenta que nosotros sin la policía acá era tierra de nadie. O sea, entonces dijimos, si va a ser así, el primero que venga, chao. Entonces habían controles. Gente que venía en auto, se los hacía parar, se los revisaba, se los hacía avanzar despacio. Gente que venía en bicicleta al lado, se les pedía documentación. Gente que venía en moto, el que no tiene nada que ver, se bajaba de la moto. Así que habían chicos en moto que venían con casco súper despacito. No, abajo, se les sacaba el casco al brazo, documentación en mano, moto al lado. Hasta donde tengas que ir, macho, pero fíjate que si vos andás con casco y arriba en la moto te van a dejar. Porque ya no se diferenciaba quién era motochorro y quién no. El que venía le daban. ¿Y el que no paraba? Le damos. Era así de simple, se le daba. Y nosotros le dijimos, te dimos la posibilidad de frenar, de que te bajes, de que muestres tu documentación, no lo hiciste, chao. Y la gente estaba muy sacada. Entonces lloraban y gritaban y decían, soy inocente, y nadie le creía. Chao, te damos por motochorro, por andar en moto o por andar en lo que sea. Ahí lo agarran. ¡Cálmense! ¡Cálmense! Cálmense, cálmense. Shh. Estoy llamando. Shh. Hola. Aguarden línea, 1107, aguarden. Hola, estamos en Ambrosio Olmos al 773, hubo un choque de moto, hay un herido. 107. Ahí te paso con un muchacho. Hola. Tiene que haber un código rojo, flaco. Código rojo. Bueno, pero dele nada. ¿Choreando? ¿Choreando?
se atacaba eso al motociclista. Se hizo esa asociación. El que está en moto es porque está choreando. Si no, no está en moto. Y más uno acorda porque tenés el estigma ese del motochorro que está siempre. Escuchás una moto, ya hoy en día vos escuchás una moto acelerar y tenés en tu cabeza dando vueltas el relojito de que le choreaban a alguien o algo por el estilo. Al ratito bajó otro más en moto y lo alcanzamos a pillar también acá en la esquina. En la moto, cuando sacaron la moto, levantaron el asiento de la moto, tenían celulares, tenían ropa, tenían relojes, tenían billeteras, de todo ahí dentro de la moto. Supuestamente yo era inocente. ¿Vos viste eso? Sí, porque a la moto la metimos dentro del camión de la basura y el camión de la basura arrancó y partió la moto al medio. O sea, estamos todos embroncadísimos por lo que venía pasando. Si yo te tuviera que contar las cosas que a mí se me ocurrían en ese momento, es como que soy la peor persona del mundo. Pero yo tenía ganas de seguirlos a los saqueadores a la casa y hacerles eso en la casa también, ¿entendés? Como para que aprendan. Es muy cruel lo que estoy diciendo, pero te juro por Dios que tenía la sensación de cuando tu perro mea la alfombra y vos le pegás en el hocico y lo haces oler lo que hizo, bueno, tenía ganas de agarrarlo del cogote también y decir, mirá lo que hiciste. Mirá lo que me obligás a hacer, ¿entendés? Que no me está obligando, pero que se saca lo peor de vos. Se saca lo peor de vos y te dan ganas de responder. Es como que tenés toda esa indignación por dentro, todo ese... No hay una palabra para definirlo, es indignación más un montón de cosas que se convierten en ganas de vengarte. Entonces decir, bueno, ya hay uno menos que tiene una moto menos con la que salía a robar. Y después cuando empezó a aparecer la policía, eso fue una gran bronca también para muchos, porque por culpa de ellos pasó todo esto. Y después aparecieron haciendo una gran caravana, como que fueron los héroes de todo este problema, o sea, como que fueron los héroes, como estábamos esperando a ellos para que se solucionara todo. Ver a los milicos cómo agarraban a esa gente, dijimos nosotros, no nos conviene metiéndonos contra los milicos. Bajaban, metían escopetazos con perdigones, reventaban pecho, acá hacía a quemarropa, y los dejaban ahí y se iban. El chico del frente sacó una manguera gigante y empezó a cortar pedazos de manguera para vos, porque ellos se les quisieron meter, y precintos. Entonces a los que bajamos los enfrentábamos pie y mano y los dejamos a una orilla. Están, mira, voy a poner, esta es la maratón de Nueva Córdoba. Mirá, boludo, que va para allá. Sí, sí. ¡Qué interacción! ¿Nos diéramos algo con el mate? No. Oye. Nosotros vemos de lejos, porque tengo un recorrido de 70 metros hasta el lugar. Nosotros no llegamos a poder disuadir al grupo que se estaban pegando. Yo, esa imagen que veo, no me la saco nunca más en mi vida. 8 personas pegándole a un tipo, pegándole hasta el hartazgo, porque realmente le han pegado a sobremanera. Probablemente no haya robado absolutamente nada porque no tenía nada encima. Pero sí ya se había construido un relato que le había robado a una mujer, a una chica, que le robó una pareja. Se había hecho 2 robos ficticios, cuando en realidad prácticamente no había hecho nada. Esa turba era la que le estaba pegando a Juan. Me gustaría dar nombre, en vez de decir, se llama Juan, porque ya me lo he dicho el nombre a mí. Se llama Juan, era de Barrio Ferreira, de Villa Ferreira. Y no, nunca más supe nada de él. Nosotros tratamos de levantarlo, estaba inconsciente, como que vuelve en sí, y pedimos agua a la gente, pedimos un vaso de agua, y la gente no le quería dar.
porque la idea mía era poder cargármelo y sacarlo a los Calle Chacabuco, a un lugar, a un espacio abierto para que se pueda ir. Esa era la idea mía. No llegamos, llegamos a la mitad, donde vive mi amigo. Entonces, cuando lo empezamos a sacar, nos empiezan a arrojar cosas del balcón. Me doy vuelta y veo una pistola, o sea, veo un revólver a tambor, me acuerdo, esas son las imágenes. Veo un palo y el bate de béisbol. Esas son las 3 imágenes que veo, gente con armas. Entonces mi amigo Martín, de nombre Martín, el cumpleaños, baja a buscarme porque yo hacía 15 minutos que me bajó y no había vuelto. Se da conmigo ahí de frente y me hace subir. Entonces le digo, subamos los dos porque lo van a matar y me van a matar a mí. Cuando yo sentía que el portón se agitaba y que lo jalaban como para poder entrar, y escuchaba mucha gente gritando, y lo tenía Juan, que estaba cortado, estaba perdiendo sangre, me lo llevo al primer piso, en el paliero oscuro. Entonces cuando siento que se abre la segunda puerta, me acuerdo de haber cerrado los ojos, de haberme tirado para atrás así, y haber esperado yo que entre la gente ya. Ahí viene la cana, idiota, jalale ahora, está de policía, agarrale, huevo, idiota. Ese día se atrincheró todo el sector de la policía menos comisarios y subcomisarios que tenían la orden de salir a patrullar. Uno de esos era un comisario que entró al edificio. Cuando yo veo con policía, me acerco y le digo, ¿cómo le va, oficial? Le digo, yo soy la persona, yo soy el responsable, le digo. De hecho, entraron unas personas, estaban linchando. Tratemos de solucionar esto, porque la verdad que está bastante complicado afuera del panorama. Y me dice, imagínate, me dice, hay 150 personas afuera que piden la cabeza tuya, me dice. ¡Boludo! ¡Te van a robar la boca, mira, pelotero! ¡Sí! Me acuerdo haberle dicho que yo sabía cómo operaba la cana en las comisarías, pero que prefería eso a entregarlo afuera y que lo maten. Entonces me dice que solamente podemos sacarlo, Juan, con la ayuda mía y con la ayuda de los otros dos. Algo pasa en los videos, también está registrado, algo pasa en Salguero e Ilia, que toda esa gente se traslada para ahí y queda un sector de 10, 15 personas. Toda la gente se traslada. Y me dice, ¿es ahora o nunca?
Mucha locura, yo no sé si la gente tenía miedo. Al menos no me acuerdo. No sé en otros barrios. Sé que por ahí, no me acuerdo, no sé si es más seguro, pero somos tanta la cantidad de gente que nos vamos a ver defender. Ese es el tema. Ese es el tema con no me acuerdo. Me parece a mí. El que está con miedo se guarda. Tiene miedo que le pase algo. Se resguarda. Alguien que está con bronca quiere agarrar un palo y sacarse la ira, la bronca. ¿Sí? Que fue lo que pasó esa noche, como te digo, particularmente para mí. Entonces, bueno, de arriba, como te decía, tratábamos de disfrutar. ¿Por qué? Porque era un show. Estabas ahí, pasaba una moto, la gente empezaba a gritar, hijo de qué sé yo, pum, pum. Algunos que le tiraban cosas, otros que no. Y ya se buscaba un poquito la bronca, ya había un poco de bronca. Se sentían disparos de la otra esquina. No era, nosotros no decíamos, se sienten disparos, nos vengaban por las dudas, no. Íbamos y donde estaban los disparos. Pero no es porque son 500, todos haciendo lo mismo. No es nervioso, es normal que pase con otro. Bueno, lo dejamos aquí porque ya empieza como a hacerse más reiterativo. Bueno. ¿Qué pueden decir? ¿Qué les pareció? ¿Qué pueden decir en relación a lo que... Sí, muy fuerte. Pero bueno, da como para pensar, reflexionar un poco en esto que hablábamos anteriormente, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo, según lo que han visto, lo que han visto en clase, lo que hayan leído hasta ahora de Bourdieu, ¿qué les parece? ¿Qué pueden decir? Bueno, a mí una de las primeras de las cosas que me viene a la cabeza es sobre el espacio social general y el espacio geográfico, de como esa relación que se da. Y sobre, bueno, Bourdieu creo que no usa, no sé, yo no lo llegué a leer, así que lo que digo es a partir de lo que vi en la clase. Sí, sí. Pero de cómo esa gente que está en el mismo espacio social, digamos, en el que se generan, bueno, distancias, también se generan cercanías. Y que bueno, que esa gente que tiene cercanías son la gente que está ahí en Nueva Córdoba. Y bueno, es como, queda como súper claro eso cuando el otro chico dice, la gente no está con miedo, digamos. Y ahí él habló en términos plurales. Nosotros somos muchos acá y ahí ya como queda delimitado gente que tiene, no sé, para yo pensar en términos de Bourdieu con un capital, sí, de todos los tipos de capitales, tanto económico como cultural, social, similar. Y esos fueron los que estaban como cohesionados y esos fueron los que, o sea, de cierta manera, o sea, que lincharon a cualquier persona que pasaba en moto, indiferentemente si fue choro o no, porque es incomprobable. O sea, salieron a linchar. Sí, muy bien, Camila, exactamente. Sí, yo quería agregar, con esto que decía el profe del principio renacional, que las personas tenemos en el mundo social, o sea, es como esta identidad que tenían los que ya estaban en el barrio frente a los otros, a los que venían, que eran los otros. Y también cuando el profe habló del principio de diferenciación, o sea, cómo eso se diferenciaban de nosotros somos los que ya estamos acá y los que vienen, o sea, no sabemos si son choros o no, entonces, tipo, son los otros y bueno, vamos a comprobar que de alguna forma que no son choros y es como muy fuerte verlo así.
Sí, muy bien, Mercedes. Ale, no sé si vos levantabas la mano o te quedó levantada de la otra vez. Te quedó levantada de la otra vez. Sí. ¿Alguien más que Moni? Ah, estás muteada, Moni. Perdón. Sí, no sé bien cómo pensarlo exactamente desde Bure, porque es como muy fuerte todo, ¿no? Pero pensaba como tal vez la idea de campo, como el tema de la esfera pública, ¿no? Y el lugar que toma la calle en esto. Y cómo, digamos, se enfrentan los distintos agentes a partir también de sus hábitos entendidos como sus disposiciones a actuar, como las percepciones que tienen sobre lo que está ocurriendo, y cómo eso, digamos, desemboca en determinado tipo de prácticas que son todas muy violentas, ¿no? Bueno, y más allá de eso, digamos, qué pasa cuando no está la fuerza del orden público, y cómo estas situaciones pueden darse, o sea, es algo, me parece, a lo que podemos estar muy expuestos si uno lo lleva a cuestiones más grandes. ¿Y qué pasa cuando el Estado no puede, por ejemplo, o los gobiernos responder y garantizar ante situaciones de emergencia, ¿no? Bueno, por ejemplo, ligado a las cuestiones ambientales, ante las crisis energéticas, o estas situaciones que desbordan, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Sí, gracias, Moni. Damaris. Sí, lo que yo quería agregar es que a mí me pareció clara la lucha entre los campos, ¿no? Como los distintos campos regidos por distintos capitales, como que se podían ver, retomando también esto lo que dijo Mer, de el nosotros y el ellos. Como por ahí, no sé muy bien si sería tal vez un capital cultural de tal manera, que eran las personas que defendían, quienes venían o evitaban. Perdón, Sí, sí. Eso que vienen diciendo ustedes, que vienen mencionando, esto que dicen ustedes también, que separen nosotros y ellos, que también que mencionen ustedes que hay distintas posiciones en el campo, cuestiones de diferenciación social por la posesión, decís vos ahora, de distintos capitales. ¿Qué distinguen ustedes? ¿Qué tipos de capitales suponen de diferentes, por ejemplo? ¿Ven como diferenciadores ahí, que generan diferencias en el campo social? Perdón, Mercedes, levantaste la mano. Sí, Pero dejo la pregunta ahí para que la vayamos pensando. Era una cosa corta, o sea, es esta idea del capital como un recurso valorado, o sea, como que o sea, como que la gente, o sea, bueno, no sé, es como si todos pudiésemos acceder, tipo, no estoy justificando para nada lo que hacían, quiero aclarar, pero digo, como que no existiría la lucha, esta lucha, como lo que decía el profe, si todos o sea, si los recursos no fuesen algo valorado y algo demandado. Sí, y que, bueno, esto lo agrego a la pregunta anterior, ¿no? Si no sé, bueno, está bien, recursos, pero también capitales, ¿no? Como decíamos, la posesión de un capital es importante en tanto es valorado en un determinado campo. O sea, poseer un capital o tratar de poseer un capital va a haber interés en la posesión de ese capital en tanto sea valorado en un determinado campo. Por eso teníamos, ¿qué capitales recuerdan ustedes que plantea Bourdieu que existen? Como principal estaba el económico y el cultural. Sí. Y aquellos que le daban validez, según la profesora, eran el simbólico y el social. Exactamente. Entonces, acá ponemos en juego, como que se pone en juego esto, ¿no? Las posesiones se encuentran diferencias, o podemos ver que hay diferencias de posesión de capitales. ¿De qué tipo de capitales? A ver, díganmelo ustedes. Yo logré, perdón si alguno quiere opinar, pero relacionado a lo que había comentado, era que puede ser que haya una distinción entre el capital económico y el cultural, como aquellos que querían poseer el capital económico que tenían esos lugares que iban a saquear, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero yo creo que más que se refiere a que los grupos que estaban en las calles
como deteniendo y reprimiendo a todos los motorizados o a los que ellos intuían que eran choros o querían creer, bueno, no sé. Tenían un capital económico más o menos que está establecido por el barrio en el que viven, o sea, eso habla de una clase social media, supongo. Bueno, se me ocurre eso, un capital cultural, todos, la mayoría eran jóvenes, estudiantes, ya les da un sentido de pertenencia, y bueno, y en base a esos dos capitales que yo percibo, también se determinan, bueno, la cuestión social, las relaciones que se dan entre ellos, el entendimiento, los mismos discursos que gritan en las calles son todos similares, la concepción sobre el otro, bueno, algo que se ve en el video es la concepción sobre el que pasaba el que tenía moto, independientemente de qué estuviera haciendo, ya era sospechoso de ser un chorro. Claro, ahí lo que estás mencionando justamente vos, Camilo, es eso, el capital, posesión de diferentes capitales económicos, culturales, porque Nueva Córdoba justamente se caracteriza por cierto tipo de población estudiantil, y es estudiantil, o sea que tienen cierto capital cultural que, bueno, que también, digamos, es para reflexionar sobre eso, pero ahí vendría el concepto de hábitos que mencionó Moni también, que después me gustaría traerlo a colación. Y también lo que mencionas vos, esto de cómo eso establece relaciones sociales. Entonces, ahí cuáles son el capital social que hay, qué tipo de relaciones se establecen y cómo se tratan de diferenciar en esto otro que ponen en juego, que sería el capital simbólico, distinguirnos nosotros de ellos. Nosotros, ¿por qué ellos? ¿Por qué ese nosotros se da el poder de frenar a los otros, frenarlos a los que pasan en moto, pedirles documento, atarlos, dejarlos al lado, y, bueno, mucho más grave, golpearlos y pegarles hasta llevarlos casi a la muerte, ¿no es cierto? Pero tienen esa posesión, no sé si recuerdan ustedes que dijeron frases, yo volví a anotar algunas frases de las que dijeron estos chicos, que tienen que ver, me parece, con esto de la posesión, ¿no? Del capital, de tratar de diferenciarse simbólicamente. Que uno de los chicos dicen, y bueno, nosotros te dimos la posibilidad de bajar de la moto, como si tuvieran realmente el poder ellos de darles la posibilidad, tuvieran alguna autoridad para darles la posibilidad a los otros de bajarse de la moto. Que les pedían el documento, el DNI, si no se sacaban el casco y no presentaban documento, a ellos, a los chicos, habitantes del barrio, tenían que presentar documentos, o sea, una cosa terrorífica. Y el otro que decía como para que aprendan, me sentía como que le estaba enseñando a un perro. ¿Recuerdan que decían eso? Mira lo que me obligás a hacer, César, esa era otra de las frases que había. Es el capital como simbólico, digamos, y bueno, y más allá de eso, la posesión de capital cultural, económico y el de relaciones que se establece ahí, que bueno, que después se diferencia en ese con otro de los chicos que hablan, ¿no? Ahí hay una pequeña diferencia. Pero bueno, quería rescatar estas cosas para ponerlas en relación, pero bueno, varios están levantando la mano. Franco. Ya, profe, disculpa, ¿y todo esto que estamos diciendo formaría parte del hábitus? Ahora vamos a ver cómo lo relacionamos con el hábitus. Quiero rescatar esta idea de hábitus que había traído la Moni. No, pregunto, me estaba confundiendo, entonces por eso nada. No. Es que tiene totalmente que ver, Camilo, pero vamos, ahora lo recuperamos. Franco, María Paz y dos personas más que levantaron la mano. A ver, Franco, María Paz, y Moni. ¿Se me escucha? Sí. Me pareció muy bueno el planteo y situarlo también geográficamente en Nueva Córdoba. Yo en ese momento vivía en Müller y fue una zona muy afectada por los saqueos. Y recuerdo que esa distinción entre nosotros y ellos no existió tanto ahí, claro. Ya que en un momento, yo al menos vivía a 2 casas de un supermercado chino, y en un momento se empezaron a ver a los mismos vecinos que iban a comprar el supermercado chino, a los amigos del hijo del guardia de los vecinos, que el guardia estaba con una pistola en la puerta, ir a saquear el supermercado chino, ¿no? Y en un momento, ahora
empiezo a pensar, ¿no? A partir de toda esta charla, que el ellos estaba como en un momento de tensión, porque al mismo tiempo también éramos nosotros mismos, digamos, lo que se robaban. Y creo que, o sea, como que cada espacio geográfico fluctúa diferente. Claro, en eso que decís vos, Franco, te das cuenta que no es solo, o sea, el espacio geográfico por eso es una cuestión gráfica, digamos, que utiliza, media metafórica, que utiliza Bourdieu para hacer las comparaciones, ¿no es cierto? Pero ahí es que nos damos cuenta que no es solamente que son distintos capitales los que están en juego, porque acá había capitales económicos muy diferenciadores, porque en general los chicos que vienen viven en Nueva Córdoba vienen del interior con cierta posibilidad económica de mantenerse y estudiar acá. O sea, hay capitales muy diferenciadores en Nueva Córdoba que generan otro tipo de prácticas, de hábitos, que conllevan otro tipo de hábitos que ahora lo vamos a rescatar, y llevan a otro tipo, digamos, a otra forma de prácticas o de concepción simbólica, ¿no? A otro tipo de capital simbólico. Sí, sí, totalmente. ¿Quién más había levantado? María Paz, creo que seguías vos, me parece, o no sé. Sí. No, yo creo que además de resaltar el capital económico y cultural, también es importante ver que el capital social, a pesar de que la profe dijo que era más como un principio de rentabilidad de los otros tipos de capitales, también juega muchísimo en la cohesión del grupo. Por ejemplo, en este caso de los habitantes de Nueva Córdoba, claramente estaba súper cohesionado y habían formado relaciones muy, muy unidas, tal vez, para poder organizarse y decir, sí, ahora vamos a salir a linchar a todos los que pasen en una moto. O sea, el capital social también creo que juega un papel importante. Claro, es un capital absolutamente importante para Bourdieu. El social y el simbólico son los que le dan sentido, son los que ponen en valor el capital cultural y el capital económico. O sea, el capital social y el capital simbólico son los que ponen en valor o dicen, sí, son valiosos el capital económico y el capital cultural que vos tenés. Porque ahí diferenciamos, un capital económico puede ser importante en cierto campo, pero no en otro campo, ¿no es cierto? O un capital cultural, no sé, universitario puede ser importante en cierto campo, pero no en otro, donde se necesitan resolver otro tipo de cosas. Entonces, es el capital social, el lugar donde nosotros nos encontramos social. Y el capital simbólico, las concepciones y los valores que se tienen en ese espacio social, lo que van a decir, tu capital cultural y tu capital económico son valiosos o no, ¿no? O son tan valiosos para nosotros o no, y vamos a pelear por ellos o no. No sé si se llama Mateo o Moni. Sí, en relación un poco a lo que mencionaba Camilo, justo leía lo que anoté sobre la metáfora del espacio social que mencionó la profe, y de cómo también se asocian y se agrupan personas que comparten como un mismo espacio social general o que comparten capitales, los mismos capitales, digamos, en un mismo espacio geográfico, en este caso de Nueva Córdoba, y me acuerdo de eso que decía, de que no, o como que no se debería juntar algunos, pero que sí puede pasar que se junten de distintos, no sé si campos, pero distintos, personas con distintos capitales, y que en este caso y en este contexto se vio como la consecuencia de que se junten de alguna forma personas de distintos capitales, y bueno, como los resultados, en este caso de que la policía como no estaba la policía, como que, no sé, fue un desastre. Sí, ahí en eso, Mateo, que vos decís, es justamente esto que vuelve a ponerse en cuestión. Fue el capital simbólico también el que jugó muy fuerte, el de distinguirnos como nosotros, como un nosotros. Nosotros somos los que tenemos que protegernos porque lo nuestro es valioso, en el campo también de las relaciones sociales. Lo nuestro es lo valioso y los otros nos vienen a atacar. Y aparte es como resignificarse o fortalecerse simbólicamente ellos como grupo, ¿no? Simbólicamente, sus valores, sus intereses. Bueno, de una manera durísima en este caso, ¿no?
pero es el simbólico el que juega eso y que tiene que ver con también lo que mencionaba hace un ratito el otro compañero que vivía en su barrio, que las diferenciaciones se daban de otro modo, las cuestiones, ellos lo vivían simbólicamente de otra manera, porque los capitales simbólicos son diferentes, ¿no es cierto? Lo que está en juego era otra cosa, ¿no? En ese espacio social diferente y geográfico diferente. Moni, ¿sí? ¿Qué querías decir? No, cortito, digo, como que ahí en el video, por lo menos hasta donde vimos, no está la voz, digamos, de otros. Por ejemplo, podría haber estado la voz de alguno de los que robaron, los motochorros, los saqueadores. Seguramente sí, hubiera sido muy, muy diferente lo que hubieran expresado. Y después que la lucha era básicamente por el capital económico, o sea, la posesión económica material de las cosas era lo que había que defender a costa de cualquier cosa y justificaba linchar y matar a quien fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la lógica del capital, digamos. Sí. Camilo. Sí, pero ahí, no sé si la lucha, capaz, o sea, me parece que la lucha económica terminó pasando a segundo plano y ya empezaron a jugar otros factores que más tienen que ver con lo simbólico que venimos hablando, con la diferenciación y con la defensa de una identidad más que con el hecho meramente económico de defender a quienes estaban choreando. Yo creo que eso se perdió en el momento que salieron todos a linchar a quien veían. O sea, es como, bueno, para mí, digamos. El análisis de este caso lo remitimos, o sea, no lo, digamos, está acotado al caso de Nueva Córdoba, ¿no es cierto? Porque creo que en cada sector distinto de la ciudad o de las afueras de la ciudad merece un análisis particular. Porque en Nueva Córdoba se dio esto, donde lo económico, digamos, quizás no era defender el capital económico y a la vez estaba muy ligado a lo simbólico. En otros lugares se fue dando de otra manera porque se fueron dando los saqueos que aprovecharon que fueron por cuestiones en barrios de mayores necesidades. Pero bueno, también esto de lo simbólico, de lo doloroso que eran los mismos vecinos. Después otro de que era un aprovechamiento porque eran gente sin ninguna necesidad económica que pasaba en sus grandes 4x4 llevándose televisores, etcétera, etcétera. O sea, pasó de todo. Por eso creo que cada espacio puede ser merecedora de un análisis profundo. Igual como dice Moni, las otras voces también. Teníamos otros materiales, hay uno de un médico, también teníamos una grabación de una entrevista en radio que fue terrorífica, desgarradora, de un médico que le había tocado atender una de estas, no sé. Perdón. La busca el Ramiro, por eso. Perdón, entró mi mamá. Perdón, me distraje. Bueno, se da así, entonces creo que que cada zona, cada lugar da para pensar en eso. Pero bueno, antes de que se vayan y que terminemos, quería rescatar esta idea de hábitus que había mencionado Moni. No sé si alguien leyó algo de hábitus, o Moni, vos querés retomar o recordás cuál es el concepto de hábitus, o alguien más para que lo traiga. Sí, más o menos es como lo que entendí, como que son estas percepciones, digamos, que el individuo internaliza a lo largo de su trayectoria, tienen que ver con su propia historia, y que por lo general son de modo inconsciente, pero va a ser lo que subyace, digamos, a sus prácticas, a sus decisiones. Por eso me parece interesante una parte del texto cuando dicen como que alguna crítica que se puede hacer a Bourdieu, pero que él mismo ahí la responde, es como de cierto determinismo o de cierta cuestión circular en las decisiones, como decir, ¿por qué toma decisiones pequeño burguesa? Porque tiene hábitos pequeños burgueses. Entonces, es decir, ¿cómo se sale de eso, no?
Y me parece que lo que plantea Bourdieu, es decir, es como con un esfuerzo de la reflexión y de la conciencia para poner otro tipo de acción, pero como que, o sea, la verdad que por ahí no me terminó de convencer su explicación a por qué no sería tan determinista, porque yo lo veo como un poco determinista, ¿no? Sí, lo que pasa es que es como el límite de Bourdieu, ¿no? Es Sí, el eso es lo que percibí. Y coincido con él, ¿no? Coincido. Es como el límite ahí, digamos, es donde entra la parte, digamos, de qué es lo que se puede modificar del hábito para pensar en el cambio, ¿no es cierto? La idea de cambio, digamos, esa es una cuestión que se pone fuerte. Entonces, pero, bueno, no sé si comprenden la idea de hábitus, la ha dicho bien Moni, pero el hábitus tiene que ver, la palabra nos remite un poco también a la palabra hábito, pero no la podemos traducir tal cual así, pero tiene algo de eso, ¿no? Como el hábito, lo aprendido. El hábitus es para Bourdieu, él habla de que está lo social objetivado, es decir, lo que existe socialmente como el campo, los capitales, lo que nosotros hemos visto que existe en lo social objetivado, y está lo social subjetivado, que es lo incorporado, es cómo todo eso, el campo, los campos a los que pertenecemos, los capitales que poseemos, tanto los económicos, culturales, sociales y simbólicos, nos generan o forman parte de nuestra trayectoria y nos generan, lo incorporamos de determinada manera y de ahí nosotros generamos ciertos hábitos, ¿no? Ciertos que tiene que ver con eso, cuáles son nuestros modos de actuar, nuestros modos de pensar, hasta nuestros modos de vestirnos, de movernos, de comportarnos con los otros, que se veía muchísimo, que es lo que veíamos muchísimo, cómo nos comportamos con los otros, cómo nos manifestamos, cómo actuamos, ¿no? Veíamos ahí, tiene que ver con nuestros intereses, con los valores, con lo que ponemos en valor, con lo que ponemos en juego. Entonces, cómo internalizamos eso, lo social, y lo llevamos después, tiene que ver en las prácticas, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos en este análisis de contexto, que tiene que ver con esto que decimos lo social objetivado, lo subjetivado de esto, cómo se construye el sujeto, tiene que ver esto con el hábitus, ¿no? La construcción de su hábitus, fundamentalmente, y eso, la relación entre ambas cosas tiene que ver o genera después las prácticas del sujeto en relación a esto, ¿no? Su hábitus en cierto campo social. Y eso es lo que podemos ver acá, ¿no es cierto? Cómo los sujetos que poseen ciertos capitales económicos, culturales, de relaciones y simbólicos, tienen ciertos hábitos, cierta forma de ver al otro, cierta manera cultural de moverse entre ellos y en relación al espacio en el que en el que viven, y las prácticas que generan, las prácticas que son capaces de generar por el hábitus que poseen, digamos, ¿no? Por lo que tienen incorporado. En este caso yo creo que sobre todo tiene que ver lo que puede haber operado, lo digo hipotéticamente en cuestión de hábitus, más allá que la práctica cotidiana, porque no van a salir estas personas a linchar gente cotidianamente, pero sí creo que tiene que ver el hábitus incorporado en cuanto a creencias, valores, qué se piensa de la vida, qué se piensa de ellos mismos, qué se piensa del valor del otro. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Los hábitos incorporados. Lo digo a modo de una hipótesis, algo más, ¿no? Pero me parece que puede tener que ver más con eso. Y vieron que el ejemplo de este otro chico que parecía santiagueño, el chiquito, el santiagueño, que él probablemente uno piensa se ha criado en otro, ha tenido otra incorporación, otra internalización de cultura, de valores, ha tenido otra internalización de ideas, de valores, de formas de moverse en el mundo, de pensar en los otros, porque él tuvo acciones completamente diferentes y todo el resto lo estaba buscando. Y sus relaciones,
capital social era un amigo que vivía más allá y era el que lo ayudó, digamos. Esas eran todas sus relaciones dentro de ese espacio social, ¿no es cierto? Bueno, no sé si se entiende más o menos esta idea de hábitos. Cami, habías levantado la mano. Sí, de cierta manera puede ser que el hábitus es lo que le da sentido a ese mundo objetivo, digamos, a esos capitales. No es lo que le da sentido, es lo que nosotros incorporamos. O sea, las personas en su trayectoria van incorporando eso, digamos, y es lo que de los lugares de pertenencia o de los lugares donde hemos estado en nuestra trayectoria de vida, es lo que vamos incorporando y también las opciones que vamos haciendo, ¿no es cierto? Es lo que internalizamos, es lo social internalizado, dice Bourdieu, ¿no es cierto? Y cobra sentido en ese sentido para cada uno, ¿no? Y para cada grupo social y para cada campo al que se pertenece. Y como planteaba Moni recién, o veían en la clase, también ahí está el límite, ¿no? Porque o somos solamente eso, o qué posibilidades de salir de eso tenemos, ¿no es cierto? Sí está o sea, sí se plantea después de que hay una posibilidad, pero digamos en las primeras planteos de Bourdieu es como que esto, bueno, como que el hábitus define un poco al sujeto en cuanto a su trayectoria, y bueno, y queda pensar esto, ¿no? Como dice, como lo vieron en clase recién, cuesta salir a cuesta de mucho sacrificio, ¿no? Pero bueno, Lucía levantó la mano. Hola, sí, yo me quedaba pensando si por ahí podemos pensar un poco lo que sería, no sé bien cómo hacerlo con palabras, pero la tradición de Córdoba, o sea, con esto de que bueno, que hay una tradición muy fuerte de segregación social, de los barrios ciudad, bueno, el código de falta, actual código de convivencias, capaz que como todas estas prácticas sociales y políticas como de mucho, que encarnan, me parece, mucho odio de clase, mucho odio al otro, al negro, al villero, etcétera, cómo capaz todas estas prácticas se convierten en hábitos y como que me parece que se podía ver en el documental en el caso no me acuerdo, cómo eso está internalizado, ¿no? Claro, por yo me eso. estaba pensando, por ejemplo, bueno, yo vivo al frente de una plaza y mis vecinos siempre que vienen pibes acá del Copérnico, que vienen acá, que van al cole acá a la vuelta, que por ejemplo están en las hamacas o en los juegos de la plaza y llaman a la policía. Claro. O sea, como esa locura de decir, o sea, de no permitir habitar el espacio público, pero que bueno, que eso está avalado, ¿no? Por estas prácticas sociales y políticas, está avalado como por el código de convivencia. Sí, y bueno, sí. y como esas prácticas, digamos, en el documental, en el caso de Nueva Córdoba, ahora con los saqueos, llegado como a un extremo de total violencia. Uh-huh. Sí, tiene que ver con, eso tiene que ver, digamos, lo que decíamos, cómo analizarlo a esto que ocurre, que le contás vos que ocurre en tu barrio, en cuanto a hábitos incorporados por la pertenencia a ciertos campos, a la posesión de ciertos capitales, a la distribución de poder, a la lucha al capital simbólico. Esto que comentás vos se ve mucho en estos grupos de WhatsApp de los barrios, ¿no? De que pasa una moto, pasa un auto viejo, o hay alguien estacionado y ya están todos conectándose como si estuvieran todos en peligro porque ven una situación un poquito extraña para el lugar, ¿no? La territorialidad, los mensajes de los grupos de vecinos suelen ser por ahí medios asustadores, en ese sentido también reflejan muchas cosas. Martina levantó la mano, puede ser. Sí, en base a lo que decía Lucía, me llama, o sea, o a lo que me fuera, como que no solo me parece que está como en un código ciudadano, sino sin ir mucho más lejos, lo que es que te frenan por portación de rostro, o sea, está avalado en un código penal o legal, y es como que en realidad el hábito ya no es solo entre el mismo ciudadano, o sea, también es como que hay leyes que lo avalan, y más en este caso, y es como lo que decía Lucía, me re
iba a eso, es decir, también hay un marco jurídico que lo avala. Sí, 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 sí. Pero eso ya tiene que ver, digamos, con ciertas, más con, digamos, con las condiciones objetivas, pero que sí hay, según las características bueno, cómo es Córdoba en particular, en otras provincias creo que también se da, pero particularmente en Córdoba vemos mucho esas diferenciaciones sociales y tenemos que ver cómo estas categorías de Bourdieu nos pueden servir para analizar eso, cómo se dan, ¿no? Esas diferencias, cómo se da según Bourdieu, cómo lo podemos analizar a estas diferenciaciones. Camilo. Ahora, justo, bueno, me vino una idea en la cabeza a partir de lo que dijo Martina, Sí. que es, a partir del hábitus, ¿no se solidifican, no se objetivizan prácticas sociales Claro. hasta convertirse, por ejemplo, en leyes, digamos, y que se termine volviendo algo externo a nosotros, Claro. pero tiene un fundamento en las prácticas, creo yo? Claro, pero es que Claro. totalmente, así como esa práctica, digamos, a ver, así como por ejemplo esta práctica que vemos nosotros se legitima y se termina convirtiendo en ley, digamos, son prácticas que se dan, la gente elige hacer esas prácticas en función de la posesión de ciertos capitales, de cierta trayectoria y de la incorporación de ciertos hábitos. También hay otros campos, como por ejemplo podemos pensar las mujeres en la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Y la ley de la despenalización del aborto, etcétera, etcétera. También ahí entramos a analizar otro campo, ¿no? Con otros capitales, con ciertos capitales, donde por ejemplo el capital económico pasaría a ser, no pasaría a ser lo importante, digamos, o lo que está en juego ahí o valorado. El cultural tampoco, porque sería para todo el grupo de mujeres, pero y el capital social y el simbólico sí serían muy fuertes en ver cómo se ponen en relación ciertos valores y ciertos intereses de esos campos. Y ahí en las prácticas de las personas sí después se ven objetivizadas o no en luchas. Eso se ve mucho actualmente cuando decimos cómo las políticas sociales vienen a partir de la lucha ciudadana, pero digamos, no es un tema que toque particularmente Bourdieu, ¿no? Porque trata él más nosotros ahora estamos derivando cómo puede ser que personas que pertenecen a un determinado campo se termine objetivando en una ley. Estamos haciendo ese hilo, digamos, pero Bourdieu analiza más bien a los sujetos, no esto así como una práctica de que es un hilo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Eso que les quede claro. No sé si alguien más levantó la mano recién porque apareció. ¿O alguien más quiere decir algo? Bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, algo que quiere decir? Tomás, Carlos, Tomás, no sé cómo te dicen Tomás. ¿Levantaste la mano? No, profe, salió de la reunión, por eso quedó el nombre. Ah, está bien, se ve que leo un poco ya. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda operativa? Profe, ¿se Sí, me escucha bien? Yo tengo una duda Sí. sobre eso de hábitus. Un ejemplo dentro de ese documental. Sí. No entendí bien eso. ¿Qué? Sería, por ejemplo, el chico ese, o santiagueño, tucumano, lo que sea, él tendría, no sé si se dice tendría hábitus o qué. ¿Y por qué? Porque él fue diferente a los otros o por cómo actuó. O sea, hábitus no es que alguien tendría hábitus y otras personas no. El hábitus es la idea para todos los sujetos de lo social incorporado, lo que todos los sujetos incorporan de lo social en la trayectoria de su vida en función del lugar al que pertenecen y de los capitales y de lo que han ido incorporando, ¿no es cierto? Lo que podemos ver en este chico santiagueño que
seguramente ha incorporado valores, formas de pensar, ideas diferentes que el resto, ¿me entendés? Sí, profe. Por eso decíamos que a veces lo económico no es determinante, ningún capital es determinante, pero sí el capital social y el capital simbólico es como que le ponen en valor los otros. Entonces es muy probable que el chico de Santiago del Estero haya ido incorporando en el transcurso de la vida, haya pertenecido a campos donde se han valorado el respeto por el otro, se ha valorado la vida, se ha valorado otras cosas que no son las mismas que habían sido valoradas en campos a los que pertenecían el resto de los estudiantes. Es una hipótesis que podemos manejar. ¿Entendés, Sara? ¿Puedo agregar algo? Sí, claro, Clau. Estaba leyendo un artículo que había leído hace un tiempo que aclara justamente esto, donde Bourdieu habla de sistema de disposiciones duraderas. Claro, y transponibles. Sí, sí. Claro. Entonces, bueno, cuando hace referencia a esto, hace específicamente referencia a esto cuando alude a la posibilidad de pensar, de sentir y de actuar de los agentes, porque este sistema de disposiciones duraderas es lo que refiere Bourdieu al hablar de hábitos, que es la subjetividad, ¿no?, conformada o elaborada a partir de las experiencias por las estructuras sociales, de la experiencia en ese contexto, ¿no? Entonces es esa elaboración de la subjetividad que de alguna manera delimita un sistema de disposiciones que a los agentes en determinados campos les dan las posibilidades de pensar, de sentir y de actuar de determinada manera. De determinada manera, exactamente. Que son duraderas. Ahora, ahí está la cuestión esta de lo determinante o no, ¿no? Claro. Exactamente. Gracias, Clau. Sí, profe, ya entendí. Gracias. Buenísimo, Sara. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda o algo para que quiera agregar? Hola, profe, ¿cómo va? Buenas tardes, buenas noches. No, ¿cómo Yo tengo una duda todo bien, para el trabajo de esta unidad, del trabajo de la unidad 4. No sé si, calculo que, bueno, va a ser de la metodología como los otros dos, analizando condiciones objetivas, sujetos y prácticos, relación entre ambos, Sí, pero como que me estoy como medio perdido en cómo plantear eso en Bourdieu. O sea, entiendo cómo llevar de los conceptos de Bourdieu para analizar, por ejemplo, como estuvimos haciendo ahora, pero no sé cómo eso disponerlo en la lógica, condiciones objetivas, sujeto, relación entre ambos. Sí, sí. No, digo que cuando lo hagas te va a resultar muy, muy fácil, porque en realidad en Bourdieu es facilísimo. Porque cuando analizamos condiciones objetivas, ¿qué creen que puede ir en condiciones objetivas? En el contexto. El campo, por ejemplo, el campo a los que pensamos que pertenecen los sujetos, los capitales de los que disponen, ¿no? Que creemos nosotros. Por ejemplo, acá podemos decir qué capitales pensamos que el espacio social general cómo está formado, qué capitales pensamos que están en juego, cuáles son los capitales que creemos que están siendo valorados. Eso cuando hablamos de condiciones objetivas. Cuando hablamos del sujeto, ¿qué podemos decir? Ver cómo está construido el sujeto, ¿a qué podemos hacer referencia? ¿Al hábitus, profe? Exactamente, a lo que veníamos analizando recién. ¿A cuáles son los hábitos que nosotros vemos o creemos que tienen incorporados los agentes de acuerdo a ese espacio social o a las condiciones objetivas en las que creemos que ha estado? Y luego en las prácticas analizamos cómo en esas condiciones objetivas actuales, por ejemplo en Nueva Córdoba, los sujetos, pensamos en los hábitos que han incorporado, esto que decíamos, podemos distinguir a los chicos
a los estudiantes entrevistados, por ejemplo, con ciertos tipos de hábitos, cierto tipo de prácticas, como mencionaba recién Claudia, como aprendizajes, ideas, valores y prácticas que son duraderas, modos de actuar que son duraderos, esto lo social incorporado, que decíamos que los chicos de Nueva Córdoba en general pueden tener ciertos tipos de hábitos porque han incorporado esto, ciertas ideas, ciertos valores, tienen cierta pertenencia a capitales culturales y económicos determinados, que diferenciamos con el chico de Nueva Córdoba, que quizás haya incorporado otras ideas, otras cuestiones culturales, que eso le puede hacer diferencia de hábitos. Igual, bueno, no vamos ni a hablar de la gente que era linchada, ¿no es cierto? Que también podemos analizar qué posesiones de capitales económicos o culturales tenían y sus prácticas cuáles eran. volver a su casa en su medio de movilidad, digamos, después del trabajo, seguramente, o ir a trabajar, o sea, desplazarse, digamos, en el medio que disponían, digamos. Bueno, eso en relación a las prácticas. Entonces, las prácticas, como de acuerdo a los hábitos incorporados, los sujetos generan o realizan ciertas determinadas prácticas en el contexto o en el mundo objetivo en el que se encuentran en ese momento. No sé, Gino, si te queda más o menos... Excelente, Nati, re claro. Es lo que, digamos, lo mismo que venimos analizando. Con Bourdieu es como muy... Es como que cuando te pongas a hacerlo, es claro, más porque han venido haciendo los otros. Pero igual recuerden que siempre que uno se pone a analizar, siempre entra la duda, siempre entra la duda. Por eso también damos la posibilidad de hacerlo procesual, después entregar todo junto, porque siempre hay una instancia de duda, ¿no? Es parte del proceso de incorporación. Bueno. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, quiere hacer otro Yo, comentario. profe, una última duda. Dale, Sara. Al principio, bueno, después que vimos el documental, como que yo tomé nota y puse que la gente no está con miedo, somos muchos acá y como que noté que es capital de todo tipo. No entendí eso, no me queda claro. ¿Cómo? Que yo anoté, como que entre comillas, que la gente no está con miedo, somos muchos acá, que es lo que decían ellos, y como que yo anoté que había como que capital de todo tipo. No sé por qué lo anoté. Ah, es que debe ser alguna anotación que hiciste vos. Sí. Sí. Pero no sé por qué la habrás puesto esa anotación, o sea, habrás puesto que había capital de todo tipo, no sé por qué la habrás puesto, si por los chicos que vivían en el barrio, o porque la habrás pensado que había capital económico, cultural. Debe ser eso, profe, que había económico, cultural, simbólico. Y de relaciones, y quizás lo que quisiste poner, me parece a mí, si pusiste de todo tipo, es esa variedad de capitales, me parece que seguramente quisiste poner, cuando pusiste de todo tipo, de los integrantes del barrio, como también quizás hayas querido mencionar de la gente que pasaba por el barrio y tenía que sufrir lo que sufrió. Digo, claro. Quizás te hayas referido a eso. Sí, debe ser, profe. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra duda o consulta. Yo tengo una duda, pero más técnica. El lunes 18, la profe dijo que no íbamos a tener clases teóricas, pero ¿hay clases prácticas o tampoco? No, porque el 18 era el parcial, ¿no es cierto? Claro. Claro, sí, no, es parcial. Ah, bueno, de una. Muchísimas gracias por la clase. No, gracias a ustedes. Bueno, espero que más o menos nos haya ayudado para entender algo. Bueno. Sí, profe, claro que sí. Chao, profe, gracias. Sí, profe. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós. Chau. ¿Cómo? Clau, ¿hablaste?
Sí, que detuvieras la grabación. Ah, que detuviera la grabación, gracias, Clau. Siempre Sí, porque a estas veces viste que cosas te más olvidas de complejas. cerrar y queda grabando horas después de... Sí,